con economía y con la tesorería. Eso es lo que estamos haciendo. Pero nosotros tenemos esta capacidad de identificar a los empleadores y poder contactarlos, porque es una relación pues permanente. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Banner, Corona. A ver, ¿qué hice aquí? Lo que tengo que hacer es poner una imagen que se llame, sin número, Banner Corona 24.
Esperanza. Siete. Cuatro.
afortunadamente. Entonces, creo que es importante aclararlo. No son los fondos del Seguro Social, no son las cuotas se utilizan para la atención médica, para el pago de las pensiones. Esto es un trabajo de coordinación que la verdad además nos emociona participar en él porque es algo muy bueno para gente que fue muy buena. A pesar de que fue por medio de esta gente, con el perdón y el respeto de todos ustedes, de esta gente ratera, que se robó todo el dinero y nos dejó endeudados. Gracias a esa universidad, que es una universidad pública. Muy bien. Y como dijo Juárez, a la patria se le sirve, no se le cobra. Pues yo le agradezco mucho, le mando un fuerte abrazo, gracias. Igualmente a todos. Y gracias. Sigamos adelante. Con todo. Gracias, muy amable. Acaban de escuchar ustedes la visión de un reconocido economista egresado de la UNAM que nos va a estar apoyando todas las tardes para tener un pulso de cuál es la opinión desde la visión de un experto en materia económica sobre lo que se está presentando. Ya va a iniciar la conferencia en vivo desde el Salón Tesorería. Estamos listos para iniciar. ¿Cómo considera usted que está actuando el gobierno de nuestro país para hacer frente a la contingencia? Participe. Estamos en vivo en el Noticiero en Redes. Ya va a iniciar esta transmisión. El doctor Hugo López-Gatell y todo su equipo están ya preparados para dar inicio a esta conferencia que usted podrá ver en vivo a través de la señal del Noticiero en Redes. Recuerde que a partir de hoy, de lunes a domingo, estaremos transmitiendo a las 6 de la tarde. Gracias a todos por su apoyo, gracias por su confianza y por su sintonía en el Noticiero en Redes. Muy buena la explicación que dieron. Yo destaco de la participación de quienes estuvieron hoy en la conferencia de hace unos momentos, a la secretaria de Economía y también al responsable de los programas del bienestar. Muy bien, destaca mucho lo que están haciendo en la materia. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Estamos en vivo en el Noticiero en Redes. Va a iniciar ya esta conferencia. Llega el doctor Hugo López-Gatell y usted lo ve a través de nuestra señal. Muy buenas tardes, gracias a todos. Estamos en vivo a través del Noticiero en Redes. Estamos en vivo, escuchamos al doctor Hugo López-Gatell. Adelante. La conferencia de prensa diaria sobre la situación de COVID, la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 en el mundo y en México. Me acompañan, como en otras ocasiones, el director general de epidemiología, doctor José Luis Alomía. Bienvenido, doctor Alomía. Y el doctor Ricardo Cortés, director general de promoción de la salud. Bienvenido, doctor. Hoy quisiéramos empezar con una noticia que consideramos muy importante y es la siguiente. Hemos estado denunciando en esta audiencia pública una situación que nos parece extremadamente preocupante, absolutamente inaceptable, de agresiones al personal de salud, en particular a personal de enfermería. Esta se acompaña además de distintos actos de discriminación y rechazo que ha ocurrido, por ejemplo, en rutas de transporte, en donde se les niega el acceso a algunos compañeras y compañeros de trabajo del sector salud en distintas entidades federativas. Todo esto es hasta cierto punto inexplicable, es sorprendente, es difícil de considerar que a alguien se le pueda ocurrir agredir a una persona, cualquier persona que sea, pero desde luego que esto esté relacionado con el grave problema de salud que estamos enfrentando en todo el mundo con esta pandemia y que precisamente las personas que tienen la mejor posibilidad y la mejor intención de ayudar, que son las y los trabajadores de la salud que están en el primer frente de respuesta, sean agredidas y agredidos por el hecho de ser trabajadoras y trabajadores de la salud. Pero hoy tenemos una noticia que es importante destacar, que el pasado día 17 de abril fue agredida una compañera enfermera en una zona del norte de la ciudad y ella fue en particular agredida de una manera desde luego
brutal, absurdamente brutal y agresiva, y sufrió lesiones importantes. Afortunadamente está fuera de peligro, pero tiene algunas lesiones. Pero hoy sabemos que los agresores, un hombre y una mujer, fueron detenidos y han sido puestos a disposición de las autoridades, del Ministerio Público, y tenemos un video donde la propia fiscal general de la Ciudad de México nos comenta al respecto. Por favor. La maestra Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México. Muy buenas tardes a todos y a todas. Saludo de manera especial al subsecretario López-Gatell, a todas las autoridades del sector salud y a Zoé Robledo, con quien he estado en comunicación debido a los ataques suscitados contra miembros del personal de salud en esta Ciudad de México. Les comunico que después de conocer la noticia de la artera agresión que recibió la enfermera del IMSS Francia, registrada en la alcaldía Gustavo el pasado 17 de abril, iniciamos una carpeta de investigación con la finalidad de ejercer acción penal en contra de los presuntos responsables. Del resultado de nuestras investigaciones, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión contra un hombre y una mujer por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de tentativa de homicidio y discriminación en agravio de una trabajadora de la salud. Estas personas se encuentran en prisión y esperamos la audiencia para vinculación a proceso en las próximas horas. Es inadmisible cualquier acto de agresión en contra del personal médico que lucha por preservar la salud y la vida de todas y todos nosotros. Nada lo justifica. Quiero dejar claro, no habrá impunidad ni tolerancia alguna para este tipo de actos. La Fiscalía actuará de manera implacable, inmediata y con todo el rigor de la ley contra quien atente contra la integridad del personal de salud. Debemos unirnos para apoyar y proteger a todas las personas que dedican su vida al cuidado de nuestros enfermos, a nuestros profesionales que luchan contra una pandemia donde todos somos vulnerables. El gobierno de la ciudad y la Fiscalía estaremos atentos. Seguimos atendiendo todas las denuncias a través de nuestras agencias o por internet a través de la Agencia de Denuncia Digital. Muchísimas gracias. Pues eso es. Muchas gracias, señora Procuradora, señora Fiscal General de Justicia, maestra Ernestina Godoy Ramos, por la pronta resolución del acto de procuración de justicia, y esperamos sentidamente los miembros del sector salud y supongo toda la sociedad que se haga una procuración y en su momento impartición de justicia como corresponde a las leyes, y que estos actos sean correctamente sancionados conforme corresponda en cada situación. Y ojalá que en toda la República se tengan los mismos criterios de una pronta, de una expedita procuración e impartición de justicia, y que esto sirva para que en toda la sociedad, todas las personas que pudieran tener una conducta delictiva, presuntamente delictiva como es esta, sepan que esto no se puede tolerar. Vamos a iniciar con los elementos temáticos del día de hoy. Hoy tenemos el informe técnico diario, que estará a cargo del doctor Alomía, y posteriormente el doctor Ricardo Cortés nos mostrará algunos de los elementos nuevos de monitoreo, tanto de la movilidad en el espacio público como de los servicios de asesoría ciudadana que están a cargo de la Dirección de Promoción de la Salud. Doctor Alomía. Gracias. Muy buenas noches con todas y todos. Vamos a iniciar con el panorama epidemiológico internacional y nacional. Primero presentando, lógicamente, el calendario, que lo empezamos a presentar desde el día de
de ayer, en donde estamos viendo cómo vamos avanzando en el día con día en las diferentes actividades y estrategias. 33 días ya desde que inició la jornada nacional de sana distancia. Sabemos que tenemos prácticamente todavía un mes y 6 días por delante para completar esta jornada nacional de sana distancia. Estamos en la conferencia vespertina 56. Entonces, si pasamos por favor a la siguiente diapositiva, tenemos nuestra actualización internacional. Si nos enfocamos siempre al porcentaje que día con día le damos seguimiento, vemos que hoy día vuelve a bajar, 42%. Sin embargo, vemos que las diferencias entre los casos confirmados en los últimos 14 días entre la región de las Américas y la región de Europa prácticamente mantiene una similitud, es decir, no se han distanciado todavía mucho. Sin embargo, se hace evidente el predominio que hay del continente americano. Esto también puede responder a porque, por un lado, lógicamente en la región de Europa los casos están disminuyendo, pero en la región de las Américas tampoco hay un incremento acelerado, digamos, en los últimos días, recordando que el principal país que contribuye a esta estadística en las Américas es precisamente Estados Unidos, y Estados Unidos tuvo un inicio de su epidemia más en las fechas similares a las de Europa que a las fechas en las Américas. Por eso podemos ver un poco cómo se ha mantenido esta paridad, digamos, entre Europa y América, dado que es Estados Unidos el que aporta la mayoría de estos casos. 6.9%, la tasa de letalidad global prácticamente se mantiene similar a la del día de ayer. En la siguiente diapositiva vemos nuestra actualización de cifras para el día de hoy, 12.872 casos confirmados, de los cuales, ya lo veíamos desde ayer, prácticamente la tercera parte solamente son los casos que están o que iniciaron con signos y síntomas de enfermedad en los últimos 14 días. Por lo tanto, esta tercera parte son los casos activos de la epidemia que actualmente estamos viviendo en México, 4.502 para el día de hoy. Así también 7.889 sospechosos acumulados, es decir, casos que en su momento pudieran descartarse todavía o pudieran pasar a formar parte de la cifra de casos confirmados. 1.221 lamentables defunciones, también se actualiza esta cifra, y de las 62.334 personas que hasta el momento han sido parte del estudio, tenemos ya 41.573 resultados negativos acumulados también desde que inició la epidemia. En la siguiente diapositiva podemos ver el mapa que distribuye la carga de enfermedad acumulada, es decir, el total de casos que se han presentado en México, los 12.872, cómo están distribuidos en las diferentes entidades federativas. Y bueno, hemos estado viendo día con día cómo los colores naranja, los colores rojo y el rojo oscuro o el casi de color marrón, pues empiezan a incrementarse en el mapa, y esto es en la medida que los casos también lo van haciendo de la misma manera. En la siguiente diapositiva vemos esta distribución un poco ordenada de mayor a menor para que ustedes puedan tener siempre los datos duros, directos de cada una de las barras, y puedan ver entonces cómo se distribuyen. Recordando que esto es carga de enfermedad y que en un momento, por ejemplo, que la Ciudad de México y que el Estado de México tengan la mayor carga de enfermedad, puede responder también al hecho de que concentran mucha o gran cantidad de la población, a diferencia de otras entidades federativas que concentran mucho menos población. En la siguiente diapositiva vamos a ver la distribución de la carga de enfermedad confirmada, pero ahora enfocada a la epidemia activa, los 4.502 casos confirmados con inicio de signos y síntomas en los últimos 14 días. Vemos que el mapa se despinta un poco, tenemos más estados en verde, pero a su vez esto nos permite también ver en los colores más llamativos cuáles son precisamente estos estados que en estos últimos 14 días han tenido la mayor carga de enfermedad. Si vamos a la siguiente diapositiva, es la distribución de estos casos, igual que lo anterior, para que los podamos evidenciar en forma descendente entidad por entidad, pero en la siguiente diapositiva es donde podremos ver si la tasa de incidencia acumulada, ¿no? Nuestro mapa, en donde los colores
verdes oscuros, y ahora sí, con esta información podemos hacer más bien comparación entre las entidades federativas, porque esto está graficado con base poblacional, es una tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes, 3.512 el nacional, pero con variaciones en los diferentes estados. Y aquí sí podemos ver entonces y decir que las entidades federativas que tienen una coloración más oscura son precisamente las que están teniendo mayor transmisión y afectación poblacional, porque es una tasa de incidencia. En la siguiente diapositiva vamos a ver esta misma distribución, pero alineada por estados con mayor tasa de incidencia por 100,000 habitantes a menor tasa de incidencia por 100,000 habitantes, y ahí vamos a ver cómo esto contrasta en el orden con la tabla que veíamos hace un rato, en donde solamente se consideraban la cantidad de casos confirmados por cada entidad. En la siguiente diapositiva vamos a ver de las 1,221 defunciones que se han acumulado hasta el momento, por fecha de defunción, cómo se han ido presentando las mismas. Vemos esta tendencia ligeramente ascendente que tenemos por los días que en su momento han ocurrido, y podemos destacar también que en color amarillo, encima de las barras azules, tenemos ahí una proporción de defunciones que están esperando un resultado y que por lo tanto podrían también convertirse en un caso confirmado o podrían finalmente descartarse. Vemos cómo también estos números día con día están disminuyendo, es decir, que cada vez se mantiene más actualizada y reciente la información. De hecho, las columnas amarillas superiores solamente se presentan en los últimos días. Prácticamente no tenemos defunciones pendientes de resultados en la gran mayoría del tiempo de la epidemia. En la siguiente veremos la distribución de las defunciones, cómo ocurrieron por entidad federativa, e igualmente en qué entidades federativas pudiéramos esperar un incremento en el número de las defunciones, dado que tienen esas barritas amarillas que significan que podrían convertirse en nuevas defunciones por COVID-19. Son 77 las defunciones que están todavía como sospechosas y pudieran cambiar su clasificación en los siguientes días. En la siguiente diapositiva vamos a ver el comparativo de diferentes curvas, que en este caso son casos acumulados. La primera es la curva más alta, que precisamente concentra todos los casos acumulados desde que fueron sospechosos, independientemente de que después se hubieran confirmado, es decir, todas aquellas personas que tuvieron signos y síntomas de la enfermedad, demandaron atención médica y en su momento se clasificaron como casos sospechosos de COVID-19. En la curva verde podemos ver la cantidad de estas personas que estaban o ingresaron de manera grave, es decir, que tuvieron que requerir hospitalización. En la siguiente, que es la curva roja, los graves acumulados, es decir, aquellos que ya presentaron una evolución que los llevó a esta situación, es menos todavía de la curva verde, y finalmente también la curva que es la que está más pegada al piso de las defunciones acumuladas, o cómo estas se han venido acumulando en el tiempo. La siguiente diapositiva sería la curva epidémica, en este caso de casos tanto confirmados como los que aún todavía son sospechosos. Decíamos que hay 7,889 casos en esa clasificación. Vemos cómo se distribuyen en el tiempo por la fecha de inicio de síntomas, y entonces los casos sospechosos vienen a ser precisamente los que se han notificado en los últimos días y por lo tanto están esperando finalmente un resultado de su prueba para ver si pasan a formar parte de las columnas rojas o de estos 12,872, pero comentábamos en conferencias previas que precisamente estamos graficando tanto confirmados como sospechosos para poder tener siempre una visual de cuál es la tendencia, cómo se está comportando la epidemia en México. Entonces, si viéramos solo los casos que están en las barras rojas, parecería que hay una disminución, pero eso sería irreal, porque cuando vemos los casos sospechosos que están en amarillo, que todavía falta conocer su resultado, pues vemos cómo esa tendencia realmente es ascendente y se ha mantenido así en los últimos días. La siguiente, por favor, que es la última, nuestra
ya acostumbrada diapositiva con la curva de casos acumulados día con día. Ahí están los 12,872, que fue un incremento de 1,239 casos del día de ayer para hoy, lo que representó a su vez un incremento porcentual de 10,7% en relación a la carga acumulada que se tenía el día de ayer. Y en la parte inferior podemos ver las barras de color naranja para ver cómo día con día se está comportando, y podemos ver que prácticamente para los últimos 5 días, podríamos decir para toda esta semana, se vuelve a repetir una tendencia ascendente con una mayor cantidad de casos confirmados por día que lo que veíamos en días previos. La gráfica pues lo demuestra bastante evidente. Estaremos dando seguimiento y viendo cómo se comporta esto en los siguientes días. Gracias. Gracias, doctora Lumía. Doctor Ricardo Cortés, si nos puede comentar, por favor. Con mucho gusto, doctor López-Gatell, muchísimas gracias. La siguiente, por favor. Lo que vamos a platicar ahorita es el contacto con la ciudadanía que hemos tenido de acuerdo a diferentes medios de este mismo contacto. Los primeros datos que podemos ver es el número 800-00-44-800, que desde un principio de la epidemia se compartió con toda la ciudadanía para comunicarse y atender dudas sobre el coronavirus. En los últimos 14 días, 30,150, 30,149 personas han reportado que tienen síntomas de COVID-19. A estas personas se les derivó con una persona que atiende el call center con capacitación en materia de coronavirus para saber los síntomas que presentaba, reconocer si había síntomas de gravedad y derivarlo ya sea a la unidad de salud. El 800-00-44-800, una opción que decía si requería de apoyo emocional. Sabemos que la propia epidemia nos ha generado alguna molestia emocional, miedo, temor, inclusive pánico, y la línea de la vida se puso a disposición de toda la ciudadanía para que pudiera tener este apoyo emocional. 7,569 de las personas que llamaron al 800-00-44-800 fueron derivadas a la línea de la vida para apoyo emocional. 7,174 de primera instancia dijeron yo siento que tengo síntomas graves y se les derivó al 911 para que fueran atendidos debidamente por personal capacitado, ya sea para ver definitivamente qué tipo de sintomatología estaban presentando o para enviar a los servicios de emergencia a donde se requirieran. Y 6,645 personas como yo, personas como ustedes, personas como los que están viendo en casa esta conferencia de prensa, requirieron de información básica que probablemente no pudieron encontrar en algún otro lugar y se les brindó a través de este número 800-00-44-800. La siguiente, por favor. El índice de movilidad ciudadana de los últimos 14 días a nivel nacional, con datos de Google, Facebook y Twitter, se estimó este índice por parte del grupo de científicos de CONACYT e Infotec para estimar que en los últimos 14 días ha habido una disminución del 57% en la movilidad ciudadana. Sin embargo, quiero destacar cómo en los últimos días se ve que hubo un leve incremento en la actividad, en la movilidad ciudadana. Y eso se ve no solo en este índice nacional estimado por parte de los científicos de CONACYT con diferentes medios, con diferentes datos, sino también en los datos del reporte específico por estado, en donde sí seguimos con una movilidad disminuida importantemente, pero que en los últimos días se ha aflojado. Por eso nosotros
volvemos a invitarlos a todos ustedes que están en casa, ahorita viéndonos, a que se queden en casa, que es la única forma en que vamos a poder seguir mitigando y tener un éxito en el control de esta epidemia en nuestro país. La siguiente, por favor. El chatbot de Susana Distancia ha sido una buena herramienta para comunicarnos con la gente. Actualmente 131,702 personas han chateado con Susana y Susana les ha respondido un total de 1,770,323 mensajes, con una satisfacción de las personas que utilizan este servicio del 75%. Las 7 preguntas más frecuentes son, por ejemplo, si es verdad que debo llegar a casa a bañarme y a limpiar mis zapatos, si tengo que salir al mercado o al súper, qué medidas debemos de tomar, si la epidemia aumenta, cerrarán los supermercados, y todas estas preguntas han tenido una respuesta. Ese porcentaje de satisfacción tiene también un 25% de insatisfacción. Esa información también la analizaremos para saber cómo responder mejor a las preguntas de ese 25% que no se sintió satisfecho con la respuesta que se diseñó para que Susana Distancia les respondiera. El código QR, ahí está. El teléfono que deben de guardar y utilizar la aplicación de WhatsApp es el 55 86 33 85 89. Tenemos también otros canales, las redes sociales, por ejemplo, las publicaciones con mayor alcance en los últimos días han sido los comunicados técnicos, las imágenes o los copies de Facebook o de Twitter o de cualquier otra red social en donde invitamos a quedarse en casa a todo el mundo. El video de la recepción de insumos desde China, con el puente aéreo establecido entre México y China para traer insumos para la salud, los videos de Plaza Sésamo para los niños y la conferencia de prensa del 18 de abril. La siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Vamos a platicar también ahorita sobre un evento que vamos a tener el próximo 30 de abril. Por favor. Como cualquier niña o niño, seguro tienes muchas dudas sobre el coronavirus. 30 de abril vamos a tener una sesión especial para los niños. Incluso temores. Por eso, este sábado y domingo, pregúntale al Dr. Gatell. Manda un video de hasta 30 segundos preguntándole lo que quieras, o un dibujo de cómo te sientes por esta situación. Podrías acompañar al Dr. Gatell el 30 de abril en vivo, pero con sana distancia. Busca los detalles en coronavirus.gov.mx. Quédate en casa y salva vidas. Gobierno de México. Él quiere escucharlos, quiere responder sus preguntas, y para eso vamos a recibir las preguntas de los niños en videos de hasta 30 segundos como máximo, para que así puedan expresar lo que sientan al doctor López Gatell y a todo el equipo que estamos a su lado. Las preguntas serán contestadas en la conferencia de prensa de las 19 horas del jueves, si no me equivoco, jueves 30 de abril. Ese día, por ser dedicado para los niños, no habrá una presentación del comunicado técnico. El comunicado técnico se publicará para que ustedes, profesionales de la comunicación, hagan su trabajo correctamente, pero esa hora se las vamos a dedicar a ustedes, niñas y niños en casa, para que recibamos los videos y los dibujos y nos expresen cómo se sienten y qué quieren que el doctor Gatell les responda con esa elocuencia que lo caracteriza.
El criterio principal, vamos a recibir evidentemente muchísimos videos, muchos dibujos, y los criterios que vamos a utilizar van a ser la representatividad general, digamos cuáles son las preguntas más frecuentes de todos los niños y los mejores dibujos para poderlos aquí presentar. De los mejores videos, los 20 mejores videos, vamos a seleccionarlos y vamos a contactar a los papás y mamás de estos niños, de los mejores 20 videos, para que López-Gatell en la conferencia que no será de prensa para el comunicado diario, sino que será la conferencia de Pregúntale al doctor Gatell. Ninguno de los niños estará en Palacio Nacional, ellos estarán en sus casas y podrán interactuar vía remota con el doctor Gatell. Muchísimas gracias por su atención, doctor. Gracias. Solo 2 palabras sobre esto. Mi agradecimiento para el equipo de la vocería de presidencia, a Jesús Ramírez, a Azucena Pimentel y todo este magnífico equipo, también al doctor Ricardo Cortés, que han estado coordinando ya por varios días la preparación de esta sesión que nos parece muy especial para atender a un segmento de la población, la gran esperanza que son niñas y niños del país y que también tienen mucho que decir y comentar. Una noticia sobre hoy, tuvimos una muy productiva reunión de trabajo por videoconferencia con destacadas presidentas y presidentes municipales, miembros de la Conferencia Nacional de Municipios de México, que preside la maestra María Eugenia Campos Galván, presidenta y alcaldesa de Chihuahua. Participaron también el copresidente de esta conferencia y alcalde de Apodaca, Nuevo León, César Garza Villarreal, el licenciado Armando Quintero Martínez, también copresidente y alcalde de Iztacalco, Ciudad de México, también Anabel Ábalos Zempoalteca, copresidenta y alcaldesa de Tlaxcala, Tlaxcala, Enrique Vargas del Villar, copresidente y alcalde de Huixquilucan, Francisco Javier Castellón Fonseca, copresidente y alcalde de Tepic, Nayarit. Entonces fue muy productiva, abordamos distintos temas y el enfoque de estas presidentas y presidentes municipales, hablando a nombre de la conferencia, lo cual nos pareció muy estimulante, es cuál es el papel de los gobiernos municipales en el manejo de la epidemia, y desde luego aquí hemos estado enfatizando la responsabilidad formal de la autoridad sanitaria federal y de las 32 autoridades sanitarias estatales. Pero los municipios tienen un papel importantísimo que jugar, porque a fin de cuentas son quienes están en contacto más cercano, las autoridades municipales, con la ciudadanía, y tienen una serie de responsabilidades importantísimas que enmarcan la vida pública en casi cualquier aspecto. Y agradezco a la maestra Campos Galván y a todos los presidentes y presidentas que participaron, y por extensión a toda la Conferencia Nacional de Municipios de México, por la oportunidad de poder interactuar con ellas y ellos en este sentido de unidad del que hemos estado hablando. Vamos entonces a abrir a preguntas y respuestas. Vamos a empezar con usted, que hace mucho que no habla, usted también, y usted que no le había tocado. No, allá la compañera. Sí, y luego nos seguimos allá atrás. Perfecto. Gracias. Buenas noches, Bianca Aguirre de Notimex TV. Ayer aterrizó a las 4:57 un avión de la Fuerza Aérea Mexicana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Desembarcaron 145 pasajeros, todos médicos, y venían con equipo médico. Quiero saber si ellos van a prestar los servicios médicos o van a brindar recomendaciones en políticas públicas, como los doctores cubanos, también procedentes cubanos, el 6 de abril. Gracias. Gracias, con gusto. Esto es un trabajo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México. Como hemos dicho en varios días o meses incluso, México tiene un déficit muy importante de personal de salud. México tiene talentosísimas y talentosísimos médicos y médicas y también personal de enfermería. Todos los equipos de salud son extraordinariamente valiosos para la población mexicana y obviamente para todos los que estamos involucrados en el sector salud. Y eso es digno de enorme aprecio. Pero desafortunadamente no tenemos todos los que necesitamos.
Tenemos un déficit calculado de más de 200,000 miembros del personal de salud. Esto lo hemos dicho, esto está documentado por distintos organismos, la OMS, el Banco Mundial, la OCDE, a lo largo de muchos años. Entonces, cuando enfrentamos esta epidemia, esta pandemia, esto ha salido aquí, lo hemos comentado muchas veces, nos enfrentamos a el reto de tener una deficiencia estructural de nuestro sistema de salud. De por sí, para las condiciones rutinarias, la atención rutinaria, tenemos una cobertura limitada de servicios de salud, producto desde luego de una falta de inversión, falta de desarrollo, falta de formación de personal. Cuando nos enfrentamos a un reto como este, tenemos que acudir a todos los elementos que nos permitan solventar con mayor determinación enfrentar este reto. Entonces, el Gobierno de la Ciudad de México y tienen también personal muy calificado, con preparación muy sofisticada en algunos aspectos como la medicina crítica y las distintas subespecialidades que se requieren. Entonces, pues adelante, nos pareció muy bien que la Ciudad de México tomara esta decisión. Gracias. Ahora usted, por favor. Buenas noches a todas y a todos. Lisbeth Álvarez del Grupo Cantón. Los cadáveres que no tienen identidad irán a la fosa común y esas en donde se encontrarían. Y mi segunda pregunta es del personal médico, si nos podría dar una actualización, cuántas enfermeras, doctores hay enfermos y cuántos fallecidos, por favor. Gracias. ¿Cómo no? No sé si tenemos ese dato actualizado, ahorita el doctor Alomía lo comenta, sobre esta triste realidad de las personas que fallecen y sus restos mortales, sus cuerpos no son reclamados, fenómeno que ocurre en muchas partes del mundo, pero definitivamente en México. Gracias. ¿Cómo no? No sé si tenemos ese dato actualizado, ahorita el doctor Alomía lo comenta, sobre esta triste realidad de las personas que fallecen y sus restos mortales, sus cuerpos no son reclamados, fenómeno que ocurre en muchas partes del mundo, pero definitivamente en México desde hace muchas décadas asociado con los fenómenos de violencia. También se puede presentar como una situación cuando existen epidemias y problemas de mortalidad por una enfermedad infecciosa. Hemos comentado la semana pasada que por un acuerdo conjunto entre la Secretaria de Gobernación y el Secretario de Salud se especificó que los lineamientos técnicos para la disposición de restos finales relacionados con COVID no podían ser cremadas las personas que fueran restos no identificados o restos identificados no reclamados. Y esto es atendiendo a la Ley General de Víctimas, que contempla precisamente las garantías necesarias para que en todo momento se puedan conducir las investigaciones forenses que en el momento o en el futuro pudieran ser relevantes para buscar a las personas desaparecidas. Entonces, el lineamiento que presentamos la semana pasada con la doctora Letze de la Torre especifica precisamente que el procedimiento es la inhumación, es decir, el entierro. Al ser personas no reclamadas, existen ya desde hace algunos años en México espacios específicos de inhumación, de entierro de carácter común, y efectivamente sería donde se pondría estos restos finales. Gracias. En relación a la segunda pregunta, han sido 1,934 los profesionales de la salud que han enfermado por COVID
COVID-19 y se distribuyen básicamente de la siguiente manera: el 47% de estos han sido médicos, el 35% enfermeros, enfermeras, el 15% está enmarcado en otros profesionales de la salud, pero también se especifica que el 2% han sido laboratoristas y el 1% dentistas. Eso es lo que tenemos hasta el momento de profesionales de la salud. Gracias, doctor Alomía. Usted, y luego nos vamos a la fila de atrás. Gracias, doctor. Celsin Juárez, de Cilínea MX. Me gustaría saber cuáles son los alcances en las disposiciones del Gobierno federal sobre el cierre de las actividades, de las empresas con actividades no esenciales. Se han comunicado con nosotros trabajadores de una empresa que se dedica a la fabricación y venta de analizadores de vibraciones para la industria automotriz, que no cerraron al no ser una empresa de actividad esencial, pero los tienen encerrados en el taller. Ahí comen, ahí se bañan, ahí se cocinan, prácticamente viven ahí desde que se iniciaron las disposiciones de la fase 2. Sé que es un tema que le compete a la Secretaría de Trabajo, pero bueno, estos trabajadores no se han querido arriesgar a presentar la denuncia de manera formal por temor a ser despedidos. Me gustaría saber sus comentarios que abunden en este debate, en esta discusión, ya que usted ha sido quien ha hecho un llamado en reiteradas ocasiones a los empresarios para que se solidaricen con sus trabajadores en esta contingencia por el COVID y bueno, ahora más que nunca en esta fase 3. Y porque igual nos han llegado muchos comentarios de que no es la única empresa que está con estas prácticas. Gracias. Muchas gracias. Solo me queda la duda si este informe que nos comparte amablemente se refiere a personas que han sido puestas en las instalaciones de la empresa que comenta en contra de su voluntad. No están en contra de su voluntad, pero pues nos han manifestado que tampoco están a gusto. O sea, obviamente al ser los jefes de la empresa los que los enviaron a estar ahí, pues no les queda otra más que obedecer, sino pues pueden perder su trabajo, ¿no? Tienen temor a perder su trabajo. Wow. Bueno, si es un asunto consensuado por personas que gozan de libertad y son personas adultas que pueden ejercer el libre albedrío, pues es un consenso al que han llegado. Si no es el caso, definitivamente es un presunto delito de privación de la libertad. Si este se ejerce por un acto físico de restricción de la movilidad, pues es evidentemente escandaloso. Pero también si fuera un asunto de coerción o de presunta coerción como mecanismo para que no salgan de las instalaciones de esta empresa, pues podría ser, supongo, un acto presunto que configurara un delito. Entonces, en términos generales, sí, efectivamente, seguimos enfrentando resistencia de un segmento del sector empresarial de distintas dimensiones, de empresas medianas o algunas todavía pequeñas e incluso empresas grandes y muy grandes. Y esto evidentemente lo que revela es una indisposición de quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones, ya sea los gerentes generales o las personas propietarias, las juntas de accionistas. Todas esas personas, todos, los juntas de accionistas, por ejemplo, son copartícipes de la responsabilidad de no acatar las disposiciones obligatorias que tienen una base constitucional para proteger uno de los bienes más importantes, posiblemente el más importante, que es la vida de las personas. Entonces no hay duda que lo que representa es una actitud que en su momento podría ser constitutiva de uno de los más graves delitos. Así de simple. Y esto obviamente cuando lo vemos como un asunto de interés público y de interés social, en donde todas y todos ustedes que nos ven y nos escuchan lo están conociendo y que el próximo lunes lo vamos a presentar aquí, como ha dispuesto el presidente, en una sesión específica del quién es quién en el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria que nos protegen a todas y todos de la más grande epidemia en los últimos 100 años, con consecuencias catastróficas en todo el mundo, para la salud, para la vida y también para la economía, pues vamos a conocer quiénes son estas empresas que están atentando contra estos tres elementos:
la salud, la vida y también la economía, porque en la medida en que se persista con el funcionamiento de empresas que tienen actividades no esenciales, pues obviamente están retardando el proceso de control de la epidemia y eso va a afectar a la economía del país y en consecuencia también a la economía del mundo. Y una de las contribuciones, no digo que la única, pero una de las contribuciones sin duda podrá ser atribuible a la conducta de estas empresas. Por cierto que en la materia científica y técnica que respalda a las decisiones de políticas públicas que estamos tomando, ya están en curso la planeación de estudios de modelación económica precisamente para identificar cuáles son los factores que han favorecido tanto el daño o la afección económica como las posibles oportunidades de una recuperación más oportuna, ¿no? Entonces, qué bueno que lo menciona. Es un asunto que está también en manos ya de varios elementos de gobierno. Como comentamos aquí hace algunos días, la Secretaría del Trabajo realiza inspecciones que le corresponden de acuerdo a la ley en materia de trabajo, es decir, las condiciones laborales, pero estas tienen un elemento también relevante en términos de la salud de las personas trabajadoras, la salud, la seguridad de las personas trabajadoras. En un momento dado, cuando identificamos que existen personas trabajadoras que tienen, por lo tanto, afiliación o deberían tener afiliación al Seguro Social, podemos identificar una correlación directa entre las empresas que no han parado, los contagios que ocurren para los trabajadores de estas empresas, la necesidad de utilizar los servicios de salud del IMSS y eventualmente los daños importantes que causan a las propias personas, a su salud, a su integridad, a su vida y también en términos económicos para el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, todos estos elementos están siendo analizados. También en términos sanitarios, la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, tiene los elementos jurídicos necesarios para hacer inspecciones y desde luego identificar presuntas violaciones a la protección sanitaria que pueden ser también constitutivas de delito y también acreedoras de sanciones de diversa naturaleza, desde económicas hasta fenómenos de clausura. Gracias. Usted, por favor, y nos vamos a la fila atrás, luego regresamos. Y también usted, si nos da tiempo. Gracias. Quiero preguntarles, hoy se publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación que indica que las instituciones de salud podrían contratar a médicos extranjeros únicamente para atender durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Quiero preguntarles si tienen establecida una meta de cuántos profesionales de la salud extranjeros podrían contratar y si ya han contratado algunos, ¿cuántos serían? Por otro lado, aunque adelantó que se va a presentar este informe de las empresas el próximo lunes, ¿tendrán ya información de cuántas empresas han sido sancionadas o han recibido alguna multa por incumplir con estas medidas establecidas? Gracias. Con gusto. Sobre lo primero, tiene que ver con la pregunta que hacía Bianca de Notimex. No hay una meta, no hay un plan predefinido de un número de personas extranjeras que se pudieran contratar, al igual que hemos hecho con todo el proceso de reconversión hospitalaria y reorganización de los servicios. Desde hace ya prácticamente 6 semanas, desde que empezó el ciclo, hemos acudido a todos los recursos necesarios. El convenio con el sector privado en México, la instalación de espacios específicos para que sean competentes y apropiados en términos sanitarios para la atención médica, el acelerar la convocatoria de médicas y médicos del bienestar, y la hemos estado anunciando, y aquí volvemos a aprovechar para hacer un llamado para todas las personas profesionales de la salud, particularmente los especialistas en ciertos campos como neumología, infectología, medicina crítica, pero también médicas y médicos generales y enfermeras y enfermeros, para que se inscriban en la convocatoria del bienestar y se proceda de manera muy expedita
a reclutarles, a garantizarles sus condiciones de alojamiento y que puedan entrar en operación. No les digo el número exacto porque se está actualizando, pero hemos tenido un buen progreso de esta convocatoria y hago el llamado para que se atienda. En principio, si tuviéramos una respuesta exhaustiva, copiosa, amplia de parte de profesionales de la salud mexicanas y mexicanos, no tendríamos necesidad de tener a nadie extranjero, porque seríamos autosuficientes. Lo desafortunado del caso es que no hay suficientes profesionales en algunos campos específicos y en otros casos también la respuesta no ha sido todavía la más apropiada en términos numéricos. Y sobre lo segundo, ¿cuál es su segunda pregunta? Antes lo segundo, quisiera preguntarle en qué campos o en qué especialidades médicas todavía no han tenido la respuesta. Principalmente en las subespecialidades que son medicina crítica, infectología, neumología, son las tres principales en donde hay menor cantidad en México. Gracias. Y aunque no haya una meta, si esto no se cumple, digamos, o si siguen faltando profesionales de la salud, ¿hasta cuántos podrían contratar de otros países? Insisto, no hay una meta predefinida porque vamos avanzando simultáneamente en varios de los elementos de la suficiencia. Uno también que ha explicado aquí el doctor Alejandro Esbarch, coordinador del área médica de INSABI, del Instituto de Salud para el Bienestar, es un método que se estableció en colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, específicamente con el doctor Guillermo Domínguez Cherit, quien es el subdirector de Medicina Crítica de este noble instituto, y que consiste en un esquema piramidal de supervisión en donde una persona líder, subespecialista de Medicina Crítica, hace una asesoría directa a 5 personas que no necesariamente tienen la subespecialidad, pero tienen una especialidad competente, y cada una de estas personas a su vez supervisa a otros 5. Entonces tenemos una pirámide de 25 y optimizamos el aprovechamiento de cada una de las personas especialistas en el campo. La segunda pregunta era si ya tienen información de cuántas empresas han podido ya ser sancionadas. Eso lo vamos a presentar con el quién es quién. ¿No tiene ninguna adelanto? Tenemos, pero no quiero darle adelanto, lo queremos presentar con todo junto. Vámonos allá atrás, por favor. Hola, buenas noches. Andrea Meras de Grupo Fórmula. Hoy en la mañana, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que el 70% de las personas que están entubadas son ciudadanos de la capital, el resto son del Estado de México y otras entidades. Si nos pudiera decir por qué se están trasladando justamente de otras entidades aquí a la capital, si es por falta de recursos o también cuántas personas de otros estados están llegando aquí a la ciudad para atenderse y no precisamente se contabilizan en sus estados, sino que llegan a la capital del país quizá buscando un mejor tratamiento. Primero, esa sería mi primera pregunta. Con gusto. Quizá hay casos como estos donde los que usted relata que haya personas que se trasladan a la Ciudad de México para atenderse, pero no es la regla general. A lo que se refiere la doctora Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, es que cuando uno identifica el número de personas que están en terapia intensiva, que están con ventilación mecánica asistida, la enorme mayoría, esta 70%, son habitantes de la Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México. Desde luego del Estado de México, de la zona conurbada, sí hay un fluir muy activo de ida y vuelta, y personas residentes del Estado de México pueden estar hospitalizadas aquí y viceversa, pero es un fenómeno regional. No es que del todo el país están viniendo para acá. Como hemos dicho, y los datos lo ilustran, la epidemia en este momento tiene el momento de intensidad más grande en la zona conurbada del Valle de México. Y la segunda pregunta es que algunos hospitales privados ya pusieron carteles en los que ya no pueden recibir a pacientes. Si ustedes ya habían previsto esta situación, la otra pregunta sería si los hospitales privados pueden reservarse el derecho a recibir a las personas, porque en el caso del Hospital Español ya solo van a recibir a las personas o al mismo hospital. Y ¿cuál sería, si habría un nuevo acuerdo con los hospitales privados para dar la atención, ya que aquí en la capital del país, pues sí, como usted bien dice, las estadísticas es que hay mayor número de casos? Gracias. Claro. Con gusto. Sí, efectivamente, este es el escenario que estaba previsto y que hemos estado describiendo desde enero. Se llama fase 3
y es el momento donde existe una progresión muy acelerada del número diario de personas enfermas, y por eso insistimos, quédate en casa, porque en la medida en que tú te quedes en casa, nosotros nos quedemos en casa, todo el mundo se quede en casa, quien no esté cubriendo una actividad esencial y no esté saliendo a la vía pública para resolver una necesidad fundamental, si se queda en casa, disminuye el número de contagios. Esta es la fase 3 y esto es lo que dijimos desde enero que pasaría en la fase 3, un incremento acelerado en el número diario de casos. La consecuencia más importante es que esto rebase la capacidad inicialmente instalada del sistema de salud. Hicimos una reconversión que expandió prácticamente al doble la capacidad instalada de atención. Cuando incorporamos al plan Sedena, el plan DN3 y al plan Marina, se incorporó todavía un 30% adicional. Cuando se firmó el acuerdo con las instituciones privadas o las organizaciones privadas de salud, se aumentó cerca de un 15% de la capacidad instalada. Cuando se reorganizaron internamente los hospitales y se difirieron cirugías programables o con el convenio con el sector privado, se dispusieron atención para 6 elementos de alta frecuencia en los hospitales privados, se expandió aún más. Cuando se instaló el campo de reclusión voluntaria o de atención temporal voluntaria en la Secretaría de Marina, se expandió aún más. Cuando cada una de las entidades federativas o la gran mayoría hicieron algunas otras reconversiones y acuerdos locales para tener instalaciones provisionales, se expandió aún más. Cuando la jefa de gobierno hizo el acuerdo con el sector privado para tener el centro Banamex, la unidad temporal COVID-19, se expandió aún más. Pero si no nos quedamos en casa, los casos seguirán aumentando y aumentando y aumentando y se rebasará la capacidad. El Hospital Español efectivamente hoy precisamente entró al límite de su capacidad máxima. Platiqué por mensaje con mi buen amigo y respetadísimo infectólogo, el doctor José Donís, quien es el jefe de infectología de este hospital y está coordinando la respuesta en el hospital, y me compartió eso, que estaban saturados. A los pocos minutos apareció el cartel que usted relata, y aquí lo que es crítico es que todas las personas tienen que poder tener un sitio donde atenderse y por lo tanto es necesario redistribuirse. Todavía tenemos en unidades de salud de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, espacio. En algún momento llegarán también al límite, pero tenemos todavía espacio y aquí es crítico que se redistribuyan. Está en curso, próximo a entrar en vigor, un convenio interinstitucional de todas las instituciones de salud, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena, CEMAR, las Secretarías de Salud, que lo que permite es el intercambio de servicios en forma temporal durante COVID, de modo que se pueda resolver de manera más expedita la redistribución. ¿Los hospitales entonces sí se pueden reservar el derecho de admisión? Sí, en este momento lo que es importante es que con el acuerdo firmado, y el Hospital Español es parte de las asociaciones de hospitales privados que son parte del acuerdo, tienen que privilegiar, dejar el espacio necesario para lo que corresponde el acuerdo. Ellos tienen también sus operaciones ordinarias para muchas otras condiciones de salud que se atienden en este momento. Vamos con usted, allá atrásito. Nos quedan 3 minutos. Gracias, doctor David Pérez de Tejada. Va muy de la mano de lo que comentaba mi compañera. Al medio al que represento han llegado, por ejemplo, llamadas de gente que tiene la duda de, por ejemplo, le voy a explicar el caso, una hemodiálisis que se complica y entonces ya no lo atienden en el hospital privado, sino lo regresan a su clínica, y entonces ahí en la clínica pues ya no los pueden atender porque están llenos de pacientes COVID. ¿Ahí qué pasa? Eso estaba también dentro del convenio de que no se hicieran cargo de estas pues eventualidades que salen durante este tipo de casos. Y la otra pregunta que le quería hacer era ¿qué estrategias se están teniendo con los médicos para que no sufran, o en caso de que sufran el síndrome de burnout, el de quemado con tanta estrés? ¿Qué se va a hacer con los médicos? ¿Cómo se les va a atender? ¿Qué apoyos puede haber para ellos? Bueno, el personal de salud. ¿Cómo no? Gracias por sus 2 preguntas. Sobre la primera, le comento que el convenio estipula los límites de la capacidad de operación
en la que participa el sector privado. Hemodiálisis es uno de los servicios transferibles, pero efectivamente una persona que necesita servicios de hemodiálisis tiene otras condiciones de salud que podrían requerir atención. Entonces, afortunadamente, la gran mayoría de personas que usan servicios de hemodiálisis, a pesar de que tienen enfermedades crónicas, la enorme mayoría, una minoría tienen otras condiciones que requieren atención inmediata. Cuando esto ocurre, desde luego, la unidad de salud o el subsistema de salud, porque no es solo la unidad específica, les puede y les debe atender. Están regresando a sus clínicas. Hay que analizar cualquier caso específico que usted conozca y ya saben que estas conferencias son útiles también para la denuncia y el señalamiento. Ayúdenos trayéndonos datos específicos. ¿Un número donde el mismo paciente pudiera reclamar? Si es del Seguro Social, desde luego, los números no sé de qué institución sea, usted platícame. Perfecto, ahí los números de atención, la coordinación de vinculación del Instituto de Seguro Social, por supuesto. Sobre el personal de salud y este fenómeno del burnout o de la fatiga extenuante. Ha venido aquí varias veces nuestro talentosísimo equipo de especialistas en salud mental, el doctor Juan Manuel Quijada, la doctora Lorena Rodríguez Bores Ramírez, el doctor Gadi Sabiki, el doctor Jorge González Olvera. Los vamos a volver a traer. Hay varias intervenciones preventivas y algunas de atención. Ayer el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, puso a disposición una serie de números telefónicos para la asesoría en salud mental y de los servicios de asesoría ciudadana que ya mencionó el doctor Ricardo Cortés en el número 800-0044-800. El propio menú del sistema telefónico incluye una derivación para asesoría en términos de salud mental. Si se tratara de una urgencia, que también puede haber urgencias desde luego en salud mental, eso deriva directamente al 911, entonces hay una red de apoyo. Sí lo vamos a enfrentar como un problema importante. Nuestro personal de salud, particularmente de las áreas clínicas, está enfrentando un estrés muy importante y una fatiga física por la sobredemanda y todavía estamos a varias semanas de llegar al ACME, al punto máximo de transmisión. Entonces vuelvo a insistir, quédese en casa también por la salud mental y física, emocional del personal de salud. Un riesgo importante también que contribuiría al colapso es que se fatigue, que entre en este proceso de burnout el personal de salud, a pesar de que todas ellas y ellos tienen este enorme compromiso ético, moral, profesional que les caracteriza. Pues aquí la dejamos, son las 19:59 y mañana continuamos. Muchas gracias. Bien, aquí terminó la conferencia diaria del doctor Gatell, el subsecretario de Salud del Estado mexicano. Pues estamos en la tercera fase. Se espera que repunte la curva en estos días. Empiezan a saturarse los hospitales. Por lo que vimos ahorita mismo, ya están regresando algunos pacientes del Hospital Español a alguna clínica del IMSS. Feo eso, ¿no? Yo no digo que si se acaban las camas que tenían destinados los de la iniciativa privada, pues obviamente se le pone un stop. Pero a un enfermo que están curando ahí y que se complica por X o Z el asunto y lo regresan, bueno, pues qué responsabilidad es esa. Pero bueno, también son rumores, habrá que constatar con papel, confirmar todo lo que se dice, porque entonces entramos en la locura. ¿Cuántos médicos y médicas, enfermeros, enfermeras se han enfermado por estar atendiendo al coronavirus en México? 1934. Al parecer no ha habido ninguna baja, si no lo hubieran dicho ahora mismo. 47% médicos y médicas, 35% de esta cantidad, 1934, enfermeros y enfermeras, otros un 15%, laboratoristas 2% y dentistas el 1% de esto. Bueno, yo por eso no voy con mi dentista en estos tiempos, porque, bueno, ya se imagina, ¿no? Hay que cuidarse. Desde luego que a mi dentista, pues, la considero y voy a llamarle para ver cómo está sorteando esto.
Debe ser bastante grave tener que pagar una renta de su oficina dental y no tener ingresos. Café se va a poner la cosa, se está poniendo la cosa. ¿Cuántos fallecidos? Aquí puse yo en el banner de inicio del programa que en México más de 1000. Bueno, pues esos más de 1000 son 1221 fallecidos desde que empezó la pandemia. Luego entonces, ¿qué tenemos? Bueno, no tenemos que aplaudirnos porque tenemos menos muertos que otros países, porque 1221 son una gran cantidad de muertos. Por ahí puede ver en el banner que vamos a poner aquí a la salida cuáles son los países que hemos detectado hasta ahorita tienen menores muertes. Venezuela con 11 muertos, Cuba con 30 y tantos. Bueno, ¿qué están haciendo ahí? Que están deteniendo la muerte. Ya se han de imaginar que, ¿no? Ahora llegaron en avión los médicos cubanos, no sé cuántos, pero ya llegaron a México los médicos cubanos. Y una reportera le pregunta, ¿vienen a tirar línea en cuanto a organización sanitaria? Luego sacan. Y bueno, el doctor Gatell pues dejó pasar eso y dice, bueno, aquí están los médicos cubanos, son especialistas, son profesionales. Acá también los hay tan buenos como ellos, pero no tenemos los suficientes para atender la pandemia, porque no se ha invertido. Ya lo hemos dicho 1, 2, 3, lo vamos a repetir siempre, porque los gobiernos anteriores no han invertido en salud, ¿sí? Se han construido 350 hospitales que dejaron abandonados ahí, porque la tarea era cómo en la corrupción quedarse con algún dinero que estaba destinado a esos hospitales, ¿no? Construir para poder robar, más bien medio construir para poder bien robar. Eso se acabó, y si no se acabó con este régimen, con el que sigue, que debe ser más radical y más puntual. Bien, se atacó el 17 de abril a una enfermera de Nice, Francia, y ya están en la cárcel los culposos por culpables, los que se presumen que fueron una pareja, un hombre y una mujer, que la trataron muy mal al grado de mandarla al hospital. Puede haber más conejismo, más pendejismo que eso, atacar a una enfermera, porque les puede contagiar el virus cuando se sube al autobús. Bueno, estamos en la época de piedra todavía en las cabezas de muchos mexicanos. Y desde luego que debe haber contundente encierro, justicia, y fue intento de asesinato, si no fue una cachetada la que le dieron a la enfermera. Luego entonces la justicia tiene que darse ahora en la cuarta transformación, o sí, o sí. De las cuestiones técnicas, de cómo sube la curva, cómo baja, bueno, pues ya nos mareamos de tanto ver eso. Europa ya empieza a bajar un poco, Latinoamérica empieza a subir, Estados Unidos está liderando el número de muertos y de infectados, ya casi llega el 1.000.000 de infectados y de muertos 50 y tantos mil. Entonces casi ya se ajusta a una de las cifras que dieron últimamente, que se iban a morir 60.000. Yo creo que lo va a rebasar eso. Me comprometí a hablar un poco más sobre la cuestión del coronavirus aquí en Estados Unidos. Todavía no tengo los datos para poder hacer un directo en donde tratemos el asunto. Estallan como bombas el asunto del virus en Nueva York, en Nueva Orleans, ahora en Los Ángeles, está incrementándose también. Ahí tienen ahorita el espacio antes de despedirme de nuevo el banner donde estamos apuntando cómo va la muerte. Descubrimos ahorita mismo que la muerte en México es 1221. Yo pongo en el banner que más de 1000 porque no encontré, busqué por todos lados y no encontré la cantidad. También busqué el número de que se han salvado, el número de recuperados, tampoco lo encontré. Entonces le puse un signo de interrogación hasta que no lo encontremos. Porque también se han recuperado decenas de miles, ¿no? Hay que también decir cuántos se mueren, pero también cuántos se salvan. Inclusive se han salvado viejitos de 90 años y se han muerto jóvenes de 24. O sea, esta cosa este patógeno no crean que es muy puntual para escoger a los muertos.
es aleatoria la muerte en esta pandemia. Y algo que estoy viendo es que a esta hora, yo lo paso en vivo esto, pues la gente no se asoma. No porque no esté interesada, seguramente es la hora de la comida, es la hora de los canales estos comerciales, de la novela, es la hora en que no pueden atender en directo. Entonces estamos pensando en que a partir de mañana, por ejemplo, sábado, en vez de pasarlo en vivo a las 5 de la tarde, pues lo vamos a pasar a las 7, ¿no? Para que la gente ya se establezca. Yo mando el banner de mañana desde hoy y a ver si tengo más suerte de que se incorpore la gente al chat de este directo de José Luis González Capitán. De todos modos se queda aquí esto que estamos transmitiendo y la gente a la hora que quiera puede entrar a mi canal, José Luis González Capitán, y ver la hora de este programa de reporte médico de los vanguardistas del Comando de Salud de México, dirigido principalmente en la vocería y también en la comunicación a la comunidad por el doctor Gatell. Así es que estamos pues, me estoy despidiendo, pongo, si encuentro rápidamente el banner, y después me despido. Que la pase bien. No, no. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Ay. Ay, qué bueno que no llegó nadie. Fíjate lo que voy a hacer en los próximos 20 minutos.